Quiero invitarlo que vaya conmigo a la palabra del Señor y vayamos ahí al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si lo tiene, diga amén. Y si no lo tiene, diga misericordia. Cuando se habla de misiones, siempre este es uno de los versículos que también se leen. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por esta palabra. Te pido que seas tú obrando en nosotros. No queremos ser oidores, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermanos. Cuando hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, también podemos llamarle el libro de los Hechos del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo está desde el primer capítulo hasta el último capítulo, y aún en nuestros días vemos cómo el Espíritu Santo sigue llenando a su iglesia. El Señor, cuando les habla y les dice que ellos serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, era porque los primeros creyentes fueron llamados también a dar testimonio de Jesucristo. Jerusalén para este entonces solo conocía al Cristo crucificado, pero no conocían al Cristo resucitado ni tampoco glorificado. Así que ellos se convertirían en testigos. Así que por su andar, por sus obras poderosas, los creyentes deberían de testificar que Jesús vivía. Pero también muchos de ellos estaban un poquito ansiosos por el futuro. Jesús aún no se había ido y aún le estaban preguntando cuándo volvería nuevamente. Y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Mientras ellos se preocupaban por las cosas que vendrían en el futuro, Jesús les hizo ver la importancia del momento en que estaban viviendo. Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su potestad. Pero les digo una cosa: me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. El Señor les había hecho una promesa y les recordó acerca de la promesa del Padre, y les dice: no se vayan hasta que sean investidos por ese poder que vendría sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, la primera pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en el creyente? Al descender el Espíritu Santo sobre los creyentes, ellos se convertirían en testigos de lo que habían visto, de lo que habían oído y de lo que habían experimentado. Y a través de ese testimonio se llevaría el Evangelio hasta los confines de la tierra. Así que en el libro de Hechos 2, podemos ver, en el capítulo de Hechos 2, podemos ver cómo el Espíritu Santo desciende sobre aquel grupo de 120 personas que estaban en el aposento orando. El Espíritu Santo viene en un ambiente primeramente de unidad, porque dice: estaban todos unánimes juntos. La venida del Espíritu Santo se da en un ambiente de espontaneidad, porque dice la palabra: y de repente vino del cielo. Se da también en un ambiente de manifestaciones: el estruendo, el viento recio que llenó la casa, las lenguas repartidas como de fuego, eran manifestaciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero también se da en un ambiente de plenitud, porque dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ninguno se quedó viendo y diciendo: ¿por qué a mí no? Sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque había un ambiente de plenitud. Pero también se dio en un ambiente de adoración. Las 120 personas que estaban ahí, quienes habían sido llenas del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en otras lenguas, dice que había una fiesta en ese momento.
Y en ese momento se celebraba la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Pentecostés. Y habían moradores de todos los judíos que vivían en varias partes del mundo, estaban ahora en Jerusalén morando para las fiestas. Así que cuando vino el estruendo, cuando vino el Espíritu Santo, se hizo un estruendo de tal manera que ellos pudieron saber que algo estaba pasando. Y cuando lo vieron, dice que empezaron a decir: les oímos hablar en nuestras lenguas. No 5, no 10, sino las multitudes que estaban ahí decían: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos estaban alabando a Dios, estaban bendiciendo el nombre de Dios. Ellos estaban hablando acerca de los propósitos de Dios. Así que dice: les oímos hablar las maravillas de Dios. Pero siempre, como en todos lados, siempre hay otros. Dice la palabra que y otros se burlaban y decían: estos están llenos de mosto. En otras palabras, decían: están borrachos. Pero el apóstol Pedro, junto con los 11, dice que se pone de pie y dice, lleno del Espíritu Santo, comienza a testificar con poder, con denuedo, con toda la autoridad que el Espíritu Santo le daba, y le dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, porque lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están contemplando ahora, no es más que aquello que dijo el profeta Joel cuando dijo que en los postreros tiempos se derramaría del Espíritu Santo a toda carne. Así que todo lo que ustedes están viendo, esto es lo que está pasando. Y ellos anunciaban el evangelio con poder, de tal manera que cuando Pedro hablaba, dice que la gente estaba compungida de corazón y le dijeron: Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvo? Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles no solamente testificaban a través de la predicación, sino también a través de prodigios y milagros. Todos estaban atónitos por los muchos prodigios y milagros que se hacían por mano de los apóstoles. Ellos empezaban a predicar, empezaban a exhortar a través de prodigios, señales, milagros. Y tanto fue el poder de Dios en ese momento que dice que ese día se convirtieron 3,000 personas. Imagínense, hermano, que con una sola predicación pudiésemos alcanzar a 3,000 personas. Eso sería genial. Pero en la iglesia dice la palabra que crecía cada día. Cada día el Señor iba añadiendo a su iglesia quienes iban siendo salvos. El mover del Espíritu estaba, los milagros pasaban, tanto así que dice que empezaban a llevar de Judea, empezaron a llevar a sus enfermos, los ponían en las calles para que por lo menos la sombra de Pedro pasase y los sanase. Pero usted y yo sabemos, hermano, que no era la sombra ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía, sí se la sabe, ¿verdad? Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Así que ellos empezaron a escuchar la palabra, empezaron a sus corazones ser transformados. El Señor empezó a obrar en cada uno de ellos y 3,000 personas fueron llenas, fueron bautizadas por el Señor. Y no solamente eso, sino que más adelante otras 5,000 personas se convierten. Y en el versículo 6, capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Pero el Señor, ¿a dónde los llamó? Dijo: me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban siendo testigos, sí, pero estaban siendo testigos solo en Jerusalén. Y ellos se sentían muy cómodos en Jerusalén y predicaban la palabra en Jerusalén. A veces eran arrestados, pero el Señor mandaba a un ángel, los sacaba de la cárcel, ellos seguían predicando, pero se había convertido en un lugar muy cómodo para los discípulos. Ellos ya no querían salir a ninguna parte, pero la encomienda fue que si ellos recibían el poder, sería para que fuesen testigos hasta lo último de la tierra.
Pero como la iglesia se sintió tan cómoda porque ya tenía aire acondicionado, tenía todos los medios posibles, así que dijeron, ¿para qué irnos tan lejos? Pero si queremos que Hechos 1:8, o sea, el poder del Espíritu Santo, llegue a la iglesia y la iglesia sea empoderada a través de la manifestación del Espíritu Santo, necesitamos convertirnos en testigos. Porque si no lo hacemos, entonces el Señor mandará Hechos 8:1. Dice la palabra que después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución. Hechos 8:1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Se dice que por lo menos había más de 10,000 personas convertidas al cristianismo en ese momento, y cada día se iban añadiendo más gente a la iglesia. Y todos fueron esparcidos, todos se fueron, excepto los 12 apóstoles. Estaban ahí en Jerusalén y ellos se quedaron, mientras varios grupos empezaron a ir a Judea a predicar. Otro grupo se fue a Samaria, otro grupo llegó un poco más al norte, llegaron a Chipre, a Fenicia, llegaron incluso hasta Antioquía. Y usted sabe lo que pasa en Antioquía. Ahí en Antioquía, después de fundar la iglesia, ahí por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Así que ellos empezaron a salir, empezaron a ir de un lado a otro, llevando el evangelio, cumpliendo lo que Jesús les había dicho, que serían testigos, no solo en Jerusalén, sino en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recuerdan el método que tenía la iglesia de Jerusalén para esparcir el evangelio? Era, como dirían en España, que no te pillen. Córrele, que no te pillen. Porque la iglesia no tenía un método para llevar el evangelio. Ellos estaban cómodos ahí, no querían salir, pero el Señor mandó a través del apóstol Pablo, en ese momento Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, mandó a que toda la iglesia saliese y se fuese. Imagínense, hermano, que todos ustedes salen hacia España. No vayan a dejar a los pastores, por favor, llévenselos. Pero el Señor tuvo que hacer este tipo de persecución para que el evangelio se extendiese. Ya había llegado a Judea. Recuerde que la gente de Judea llevaba a sus enfermos para que la sombra de Pedro por lo menos los sanase. Y ahora en Hechos 8:5 al 8 dice que entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y cómo no iba a haber gozo, hermano, si el Señor estaba transformando vidas? ¿Cómo no iba a haber gozo, hermano, si la palabra del Señor estaba siendo eficaz en los corazones de los samaritanos? Tanto así que había un hombre llamado Simón, y era un hechicero, era un mago, y este ejercía la magia y tenía a la ciudad de Samaria envuelto en la oscuridad, en la hechicería, y llega tanto la palabra del Señor a ellos, que aún el mismo hechicero se convierte al Señor. Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, lo bautiza, y tanto llega esta explosión de esta manifestación de Dios transformando las vidas de los samaritanos, que llega a oídas de los apóstoles que estaban en ¿dónde? ¿Recuerda? Estaban en Jerusalén. Así que mandaron a Pedro y a Juan para que vieran lo que estaba pasando. Cómo es que la iglesia de los samaritanos estaba creciendo, o cómo es que se estaba plantando esa iglesia. Cuando llegaron se dieron cuenta que el Señor estaba obrando. Se dieron cuenta que la iglesia estaba formándose, una nueva iglesia en ese lugar. Se dieron cuenta que había salvación, se habían bautizado, pero aún no habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
Y ahora Pedro y Juan venían de regreso, ya no tomaron el vuelo directo a Samaria, sino que ahora venían pueblo por pueblo predicando a los samaritanos y viendo cómo el Señor transformaba los corazones de las personas en ese lugar. Pero hermano, aún faltaba, porque dijo el Señor, Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Qué faltaba? Faltaba predicar la palabra hasta lo último de la tierra. ¿Recuerda el grupo que llegó a Chipre, Fenicia y fundó la iglesia de Antioquía? Dice en Hechos 13, versículo 1 al 3: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Me encanta cómo aquí el Espíritu Santo habla y le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y no solamente el Espíritu Santo los había llamado, sino que en el versículo 4 dice: y entonces enviados por el Espíritu Santo los llamó, el Espíritu Santo los envió, pero la iglesia oró y pidió confirmación para que estos misioneros, nuevos misioneros, saliesen a cumplir aquello por el cual habían sido llamados. Así que los nuevos misioneros, Pablo y Bernabé, se van hacia la ciudad de Chipre, hacia la isla de Chipre, para predicar el evangelio. Pero ahora la iglesia de Antioquía, que era una iglesia más organizada, a diferencia de la de Jerusalén, era una iglesia que estaba siendo dirigida también por el Espíritu Santo, tenía misioneros, tenía estrategias. Recuerda la estrategia de Jerusalén, ¿verdad? Córrele que no te pillen. Y ahora la estrategia de la iglesia de Antioquía era que ellos llegaban a las sinagogas y escuchaban ahí el mensaje, y después, si se les daba la oportunidad, entonces compartían un mensaje. Y esto lo hicieron en Chipre, y después subieron a Pafos, a las sinagogas, y no solamente los judíos habían escuchado el mensaje, sino también los gentiles que se habían convertido al judaísmo, que eran prosélitos o gentiles, empezaron a escuchar la palabra del Señor y empezaron a creer en el Señor. Así que empezó a haber gente, o multiplicarse la gente que había recibido a Cristo. Pero en Pafos había un procónsul llamado Sergio, el cual, dice la palabra, deseaba oír la palabra de Dios en su corazón. Pero había otro mago, Elimas. Era un falso profeta, un judío que ejercía también la magia y se oponía a que el procónsul Sergio escuchase la palabra. Y dice también en Hechos 13:10 que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, no porque él quiso, no porque se le ocurrió, sino lleno del Espíritu Santo, se fijó los ojos en él y le dijo: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedar ciego, y por algún tiempo no podrás ver la luz, no podrás volver a ver la luz. Y cuando ve esto, el procónsul cree en el Señor Jesús, pero no por el milagro que había pasado o por la señal que se había mostrado, sino porque la palabra de Dios ya había entrado a su corazón. Él deseaba escuchar esa palabra, y ahora esa palabra habitaba en su corazón. Después el apóstol junto con Bernabé empiezan a ir hacia Antioquía de Pisidia, donde también empiezan a predicar en las sinagogas. Por ahí llegan a una sinagoga y al terminar la lectura mandan a unos hombres a decirles a Pablo y a Bernabé que si tienen una palabra de aliento, una palabra de motivación para la sinagoga. Y tanto es que cuando se le da la invitación, Pablo agarra el micrófono y dice: sí, tengo muchas palabras que decirle.
Así que empieza a hablar y a testificar. Y no solamente eso, hermanos, sino que los judíos se empiezan a convertir, los gentiles se empiezan a convertir, y tanto así que lo vuelven a invitar para el próximo sábado, porque los sábados eran los días de la sinagoga. Lo invitan el próximo sábado y empiezan a llevar a familiares, amigos, a vecinos, al de la célula, al que vive enfrente, el que no me cae muy bien, a él también lo llevaban ahí, hasta la suegra se llevaron, pero estaban ahí todos porque estaban muy, muy impactados por la palabra que se les hablaba. Así que dice que había una multitud fuera de la sinagoga. Cuando Pablo y Bernabé llegaron, había una multitud esperándoles, tratando de escuchar la palabra, y muchos empezaron a convertir. Algo curioso de el viaje de Pablo, en el primer viaje de Pablo que va a Asia, es que hay multitudes se convierten, multitudes vienen a Cristo. Y cuando Pablo hace su segundo viaje a Europa, son familias, ya no hay multitudes, son familias, son 2 o 3 personas, la familia de Lidia, la familia del carcelero de Filipo, y ya no es tanto. ¿Por qué? Porque en Europa, hago este paréntesis, en Europa predicar el evangelio es difícil. No es tan fácil como en otros lugares, se resiste la gente. Y vemos en este ejemplo, vemos esto, que en Europa son las familias que se convierten y en Asia hay multitudes. Así que ellos empiezan a predicar y de ahí se van a otro lugar, y cuando llegan a ese lugar empiezan a anunciar a Jesús. Pero habían judíos que estaban en contra y le decían que no predicase, que se callase, y trataron de insultarlo. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo otra vez, dice: es necesario que se cumpla el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? El apóstol Pablo lo escribe después en Timoteo: mas él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos conozcan la verdad. Ese era el deseo de Dios. Así que ellos predicando la palabra y otros insistiendo que se fuesen, al final se van de ese lugar y van a otro lugar llamado Iconio. En Iconio hay un milagro que sucede, la gente piensa y que son dioses y quieren hacerles ciertos rituales por ahí, y ellos dicen que no. Después se van a otro lugar donde los judíos van y quieren expulsarlo y casi matan a Pablo, lo tienen que levantar porque lo apedrean y casi lo matan, y de ahí se va a Iconio, pero desde ahí, hasta Derbe, y cuando llegan a Derbe empiezan a regresar nuevamente hacia Antioquía, donde salieron. Pero ahora ya habían fundado varias iglesias, se habían levantado nuevas obras. Ahora, ¿qué faltaba? Empezaron de regreso, pero a poner liderazgo, a poner obreros, a poner líderes que se hicieran cargo de las iglesias. Y cuando llegaron hasta Antioquía otra vez, empezaron a contar de cómo el Señor los había usado, de cómo el Señor estaba salvando y convirtiendo a la gente, y se alegraban de corazón y se llenaban de gozo de saber que el Señor seguía añadiendo a su iglesia aquellos que iban siendo salvos. Y nosotros nos sentimos también muy agradecidos por parte de Dios, porque Dios nos permite de enero para acá abrir una nueva iglesia. Ahorita hemos recibido una nueva iglesia ahí en Barbate, cerca de la playa, y donde hay puros españoles. La mayoría son españoles, nada más nosotros somos mexicanos, pero de ahí todos son españoles. Pero para que un español vaya a la iglesia, hermano, es difícil. Así que damos gracias a Dios porque la obra sigue creciendo. No solamente en Vejer, en Barbate, en Benalú, Casas Viejas también. Y vemos también cómo el Señor está usando a nuestras familias, está usando a nuestros hijos, está usando a lo que tenemos a las manos. Recuerdo que una ocasión en Barbate, mi niño encontró un cómic de la vida de Jesús. Pero no crea que un cómic de esos delgaditos así, no. Era como de unas 80 páginas. Y lo leyó y después dijo: ya sé a quién se lo voy a regalar. Y se lo dio a un amigo de la escuela. El otro semana vuelve a llevarse otro y se lo da a otro amigo. Y él empezó a llevarle los cómics a sus amigos. Y un día se encontró un cómic en árabe. Y dijo: ya sé para quién a quién se lo voy a dar. Ese no lo leyó porque no habla árabe.
Así que ese hijo se lo voy a dar a un amigo que es musulmán. Sus padres son musulmanes, ellos acaban de llegar de Marruecos y él va y se lo lleva. Y le digo, Gadiel, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Porque sus papás son musulmanes, no vaya a ser que lo metas en un problema, no vaya a ser que lo regañen. Y me mira y dice, en el nombre del Señor yo se lo voy a dar. Y va y se lo da. A los 3 días, le pregunto, Gadiel, ¿cómo le fue a tu amigo? Dice que le encantó, que si no tengo más porque él quiere dárselo a sus amigos también en árabe y está fascinado con el cómic. Nuestros hijos están llegando a donde nosotros no podemos llegar. Ellos están siendo llamados también por el Señor a predicar el Evangelio. Normalmente nosotros venimos en estas fechas de julio y agosto porque es el tiempo de vacaciones, es el tiempo de trabajo, vivimos en un lugar turístico y muchas de las iglesias que vivimos cerca de la playa o de lugares turísticos, la membresía baja mucho. Hay hermanos, pastores que han tenido que cerrar sus iglesias porque nadie va en julio y agosto a la iglesia. Hay lugares donde solo hay una persona o a veces no va nadie. Imagínense, yo he escuchado que aquí tienen el mes de agosto de descanso, ¿verdad? Pero ustedes siguen viniendo. Pero ¿sabe? Allá nadie va, así que aprovechamos esos días. Pero el año pasado que mi esposa vino, yo me quedé a atender la iglesia y para no estar ahí sin hacer mucho, porque teníamos la iglesia, pero también teníamos algo de tiempo libre, me conseguí un trabajo de medio tiempo. Me conseguí un trabajo en un camping ahí en España y cuando yo llegué a ese lugar me topé a un joven que estaba pasando por una depresión muy grande. Intentó suicidarse, estaba tomando pastillas para la depresión, había ido al psicólogo y estaba muy mal. Es que lo que le había pasado, hermanos, fue tan grave. Él tenía entre 19 y 20 años. Lo que le había sucedido era tan fuerte. Y es que su novia lo dejó. Ya se le olvidó cuando usted tenía 18 años, ¿verdad? Y estaba muy mal. Así que yo empecé a hablarle, empecé a compartirle de Jesús. Le hablé sobre la historia del hijo pródigo cuando vuelve en sí, y eso fue como que lo enganchó. Dijo, yo quiero volver en sí. Y yo siempre que tenía la oportunidad en tiempos libres o en la hora de la comida, yo trataba de hablar con él. Y había un joven, primo de él, un poco mayor, que siempre nos estaba siguiendo, nos seguía a lo lejos. Y yo decía, un día él va a ir y le va a decir a los jefes que estamos hablando del Evangelio y nos van a correr. Pero siempre que hablaba, ahí lo miraba por ahí rodeándonos. Pero se acabaron los 3 meses que estuve ahí. Y recuerdo que el último día me dice, Abel, el próximo domingo yo voy a ir a la iglesia. Pues se llegó el domingo y nunca apareció. Pasó un año y nunca fue. Pero al siguiente domingo, mientras nosotros estábamos ya predicando, ¿sabe quién estaba allá en la puerta? El primo, el que nos andaba siguiendo. Yo le hablaba a él y el primo escuchaba todo. Y estaba ahí parado en la puerta y me dice, Abel, ¿puedo entrar a la misa? Le digo, pásale, escucha la palabra. Se sentó, pero siempre se sentaba atrás. No le gustaba pasar adelante. Después se empezó a sentar en medio. Después un poquito más adelante. Hermano, nosotros tenemos servicio los martes, los jueves y los domingos. Y ese muchacho no ha faltado ningún día. Él está yendo todos los días de culto. Pero le pido que ore por él, porque para un español es muy difícil dejar sus tradiciones, sus costumbres y acercarse al Evangelio. Él decía, si mi tía se llega a enterar que estoy con los evangélicos, me matan. Si mi primo sabe que estoy aquí, me excomulgan de mi casa, dice.
porque es difícil. Él no ha hecho todavía su decisión de fe, pero él está creyendo, él está recibiendo la palabra. Estamos viendo en su vida, en sus frutos, que el Señor está obrando en él. Por eso yo le pido que ore por él y por muchos españoles que están como él, que quieren ir a la iglesia, que quieren congregarse, pero tienen miedo al qué dirán, y sobre todo a la familia, a lo que la familia les diga, porque incluso los pueden hasta apartar de ellos. Se nos dio un caso de un joven hace un tiempo que él estaba en silla de ruedas, y él aceptó a Cristo y empezó a ir a la iglesia, pero al cabo de un mes dejó de ir y me habló y me dijo: Abel, ya no voy a ir a la iglesia, porque el sacerdote del pueblo habló con mis papás y dijo que si yo seguía viniendo a la iglesia evangélica les iban a quitar todo el apoyo que les dan. Así que yo sí creo en Jesús, yo sé que lo que Dios ha hecho en mi vida, pero yo ya no puedo venir porque no quiero que le quiten el apoyo a mi familia. Entonces muchos están en esa situación. Por eso yo le pido que oren por ellos, porque ellos quieren, están como el procónsul, desean escuchar la palabra de Dios, la anhelan, pero siempre hay alguien que les estorba, siempre hay alguien que no les deja que la palabra sea sembrada y dé fruto al 100%. Por eso yo les pido que oren por ellos. Así que, hermanos, yo les animo a que sigamos siendo parte de la evangelización mundial. Qué bueno que estamos extendiendo, que Betania se está extendiendo hasta los confines de la tierra, que no solamente se quedó en Jerusalén, sino que va a Judea, a Samaria y ahora hasta lo último de la tierra. Cuando usted va y visita a unos misioneros que está apoyando, como lo hicieron con nosotros, eso nos anima a seguir adelante. Cuando sabemos que la iglesia que nos apoya no solamente nos apoya en oración y ofrenda, sino que también está presente ahí con nosotros, testificando la palabra del Señor, compartiendo a la gente que nos rodea. Qué bueno es cuando la iglesia se propone ir a esos lugares. Y yo lo vuelvo a invitar. Le hago la invitación, hermano, a todos, pastora, a que vayan y vean lo que Dios está haciendo. A que vayan y vean cómo Dios está obrando en medio de todos. Mis niños están en el mes de mayo, más o menos, se están dando las confirmaciones, las primeras comuniones. Y me encanta también cómo Gadiel se está desarrollando y las niñas también, porque cuando empezaron a hacer las primeras comuniones, los niños allá, no es que ellos quieran hacer la primera comunión, no es que los papás quieran que ellos hagan la primera comunión, sino que más bien son los abuelos. Y los abuelos empiezan a sobornar a los nietos y dicen: mira, si haces la primera comunión, te regalo un iPhone, o te regalo esto, o te regalo aquello. Pero ellos quieren que hagan y lo hacen, pero ellos ya, yo siento que cuando los abuelitos fallezcan, cuando los abuelitos ya no estén, esa generación va a dejar de buscar a Dios. De una u otra manera tienen la idea de creer en Dios, pero esa generación va a dejar de buscar a Dios. Por eso también hay que orar y seguir predicando en aquellos lugares. Pero cuando ellos empezaron a hacer sus primeras comuniones, invitaron a mi niño a algunos eventos, sobre todo las comidas, y le preguntaban y le decían: Gadiel, ¿tú no vas a hacer la primera comunión? Y él decía: yo no necesito hacer la primera comunión porque yo tengo comunión con Dios todos los días. Yo oro, leo la Biblia, voy a la iglesia, estoy tocando en la iglesia. Y ellos están siendo de influencia con sus amigos. Les digo, están llegando a donde nosotros no podemos llegar. A finales del mes, cuando ya todos, a la mayoría ya habían hecho sus primeras comuniones, la maestra va y le dice: Gadiel, ¿tú no vas a hacer la primera comunión? Pero ya no él, sino sus amigos le dicen: no, maestra, ¿no sabe que Gadiel es evangélico? Él es cristiano y él tiene comunión con Dios todos los días. Él lee su Biblia, él ora. Y ya no es él, sino son sus amigos los que están defendiéndolo, por decirlo así. Pero vemos cómo ellos están siendo de influencia para sus compañeros, están siendo de influencia para el lugar donde estamos. La niña de 7 años está aprendiendo a tocar el violín porque ella quiere tocar el violín en la iglesia.
Gadiel pasó de la batería que estaba tocando desde los 4 años, ahora tiene 10, pero ya ahora cambió de instrumento, ahora está tocando el teclado. Y la niña pequeña no se quiere quedar atrás, la de 5 años, Genezaret. Y ella quiere cantar, y ella quiere ser cantaora, no cantadora, cantaora. Y como dirían, dice, quiero cantar a Jesús. Dice, para cantar a Jesús con todo mi corazón. El andaluz es un poco diferente al español. Los andaluces se comen las letras, algunas palabras no las pronuncian bien, pero es una manera de hablar. Pero vemos cómo ellos se están involucrando. Ahora que tenemos estas iglesias que estamos apoyando, que estamos trabajando en ellas, de repente los niños nos dicen, ¿y ahora a cuál vamos a ir? ¿Vamos a ir a la de Benalú? ¿Vamos a ir a la de Barbate? ¿O vamos a quedarnos aquí en la de Vejer? Y ellos están siendo partícipes de esto y nos alegra mucho ver cómo ellos se están involucrando. Yo les pido que oren por ellos. Normalmente, como les decía, en estas fechas muchas iglesias cierran porque la asistencia baja mucho. Así que nosotros aprovechamos para venir en esas fechas a promocionar, a visitar a las iglesias. Y normalmente nosotros llegamos a tener 5, 10 personas a veces. Gracias a Dios no hemos tenido que cerrar en esas fechas, porque iglesias tienen que cerrar. Pero ahora que estoy aquí está pasando algo muy, muy tremendo, porque le digo a mi esposa, yo creo que mejor me quedo, porque ahora dice, están llegando, estamos teniendo cultos de 40 a 45 personas a veces. Y eso estamos viendo que la mano del Señor está trayendo a gente. Antes de venirnos hicimos un evento, una campaña en la calle, y hubo música, cantamos, predicamos, y en ese momento 4 personas empezaron a ir a la iglesia. Un español que llegó y llevó a su esposa, después llevó a sus hijos, y 2 latinoamericanos. Y después hicimos un evento de mujeres. Bueno, no hicimos, yo estoy aquí, pero mi esposa hizo un evento de mujeres, una merienda de mujeres, y una de ellas llevó a 4 personas más, 5 personas más. Y vemos cómo el Señor va añadiendo a su iglesia cada día también, cada persona. Y empezamos a notar también de que el enemigo no le gusta esto. Usted sabe que cuando la iglesia empieza a moverse, la iglesia empieza a crecer, la iglesia empieza a tocar corazones a través del Señor, al enemigo no le gusta. De repente se descompuso el automóvil, después a Erika tuvieron que sacar una muela, después el niño se enfermó, después pasó otra cosa, y vemos cómo el enemigo no quiere que la iglesia avance, pero esa es una buena señal, porque el Señor está obrando en medio de los españoles. Así que les pedimos, hermano, que sigan orando. Aún hay 7,000 pueblos en toda España sin presencia evangélica. 7,000 lugares donde no hay una iglesia, donde no hay una familia, no hay una persona que dé testimonio de Jesucristo. Oremos por España, oremos por Europa también, porque necesitan volver a tener un encuentro con Cristo. Vivimos en una Europa post-cristiana, una Europa que le ha dado la espalda a Dios, una Europa que, conociendo a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y le dieron la gloria a las creaciones que hicieron ellos y no al Creador. Así que yo los invito, hermanos, a que sigamos intercediendo por Europa, por España.